estoy desarrollando ahora. Eh, y bueno, creo que creo que es la primera vez que lo presento en público, así que espero que esté bien. Quería preguntar si la señal está estable, ¿no? Al principio se cortó, después se pudo escuchar bien. Mi conexión. No, dar las gracias por la invitación y espero que pueda hacer un buen intercambio. El proyecto que estoy realizando en estos años de pandemia es un proyecto sobre la historia de las juventudes comunistas entre la década de los años 50 y 90, un periodo más bien prolongado. Y dentro de eso, digamos, un episodio del cual yo me he detenido, que por cierto es como el momento más álgido en la historia de la juventud comunista de Chile, el periodo de la Unión Popular. Y quise llamar a esta presentación Coléricos y Revolucionarios, como un signo de pregunta, sobre la militancia juvenil comunista en los tiempos de la Unión Popular, porque justamente de alguna manera refleja ese título la disyuntiva en la cual irrumpió la propuesta de la juventud comunista, entre ser la juventud colérica o la juventud revolucionaria, y cómo se enfrentó a ese doble desafío. Y eso es un poco lo que yo voy a comentar hoy día. Entonces, quiero partir diciendo que, bueno, como se sabe, a fines de la década de los 60 y principios de los 70, la juventud a nivel mundial se convirtió en un actor político y social fundamental en distintas partes del mundo. No es un fenómeno solo chileno. En nuestro país, igual que el resto del mundo, los y las jóvenes se convirtieron en un dato político indispensable en la realidad nacional. Fue una época, aquella, la fines de los 60, principios de los 70, donde surgió una cultura juvenil de masas, así se le ha llamado, ligada a la industria cultural de la música, la ropa y la literatura. Eran los llamados jóvenes coléricos, ¿no? Muy criticados por la izquierda, por ser denominados, considerados como rebeldes sin causa, ¿no? La imagen era el actor James Dean, ¿no? En moto. También se le consideraba que eran, comillas, volados, ¿no? En el sentido que fumaban marihuana, despolitizados, alienados, etc. Esos eran los coléricos. Pero también fue una época en donde surgió una juventud revolucionaria, muy empapada, influida del legado de la Revolución Cubana, el ejemplo del Che Guevara en Bolivia, la lucha armada, la crítica a la Unión Soviética, el Mayo francés, la crítica al estalinismo, etc. Entonces, la pregunta que yo voy a tratar de desarrollar en esta presentación del día de hoy es la siguiente, digamos, ¿cómo se desenvolvió la juventud comunista en este periodo de revolucionarios y de coléricos? La juventud comunista, que era considerada o definida como representante de la ortodoxia estalinista en Chile, y también del conservadurismo valórico, conservadores y estalinistas, así eran definidos, la juventud comunista, sin embargo, se convirtió en una masiva e influyente juventud política en este ciclo histórico. Como una organización que parecía pasada de moda, políticamente hablando, logró convertirse en la primera fuerza juvenil de la época. Entonces, ese es como el problema que quiero presentar hoy día. Voy a optar, más que contarles muchos hechos, voy a optar como una presentación para los compañeros y compañeras que son estudiantes de historia, sobre todo el debate en el cual traté de insertar esta ponencia, ¿no? Más que centrarme en la etiología, voy a centrarme más en la discusión. Entonces, ya, a mí me han silenciado, pero ahora sí sigo. El primer eje del debate, es respecto a la historia del Partido Comunista antes del golpe de 73, ¿no? Especialmente referido al papel de la ideología en la historia del Partido Comunista. En este ámbito se ha estudiado bastante el Partido Comunista y se ha dicho que el Partido Comunista habría sido un partidario de un marxismo-leninismo ortodoxo en lo teórico, pero que a nivel de su accionar fue expresión de una vocación político-cultural democratizadora. Eso lo planteó Moulian hace muchos años atrás, en la década de los años 80, Tomás Moulian. Este planteamiento se radicalizó, otros historiadores los radicalizaron, señalando que en realidad el Partido Comunista tenía una doble alma, porque su ideología estaba disociada de su accionar. Ideología por un lado, accionar por otro. Se decía que el marxismo-leninismo, al cual adscribía, en realidad era ajeno a la historia y a las tradiciones de la izquierda chilena, y era un mero envoltorio de lo que realmente importaba, que era la praxis militante, que fue denominado por el filósofo
Zabrowski, denominado como el pragmatismo iluminado, que era una práctica rica y creadora, y que este elemento era el que permitía sortear ese gran obstáculo que representaba la ortodoxia antidemocrática del marxismo-leninismo. Otros planteamientos en la misma línea han planteado también que el Partido Comunista tuvo una adhesión irreflexiva y ortodoxa al marxismo-leninismo, pero que esta ideología de alguna manera había podido ser evitada como problema. Este tema de la ideología en la historiografía del comunismo ha sido abordada profusamente a nivel internacional, ¿no? en otros casos. Recientemente un historiador británico, McAdams, ha dicho, un poco matizando lo anterior, que el marxismo-leninismo del movimiento comunista, al ser parte de una vanguardia mundial que promovía el progreso, junto a la noción de comunidad, no fue algo tan negativo para los partidos comunistas, sino que también jugó un papel en ese aspecto positivo, ¿no? Al dotar a los militantes de una idea de vanguardia y de pertenecer a una instancia superior. Eso lo plantea más. Más interesante aún es lo que plantea un historiador británico, se llama David Priestland, que nos plantea que el movimiento comunista, dentro del movimiento comunista, el marxismo-leninismo, no fue una ideología 100% homogénea, porque a pesar del estalinismo, dentro del marxismo-leninismo había importantes grados de maleabilidad. El caso ruso sería paradigmático. En esta línea, numerosos autores, para el caso ruso, español, francés, entre otros, han resaltado que la interacción de factores políticos y sociales y culturales en la conformación de la ideología marxista-leninista hizo que se hubiesen importantes modificaciones. Un caso bien emblemático lo representan los estudios de la historiadora catalana Carme Molinero respecto al Partido Comunista Español. Entonces, hay una discusión respecto, bueno, el papel que juega el marxismo-leninismo, si es que es tan mecánico su influencia o es más históricamente construido. El segundo debate, el que se inserta en esta ponencia, está referido a los estudios sobre la juventud en la década de los 60 hasta el 73. Estudios clásicos han planteado que la juventud de esta época tenía una especie de un pathos, ¿no? un espíritu, ¿no?, revolucionario, que era muy crítico y que desautorizó al mundo de los adultos. También se ha señalado que fue una generación que dio origen a una identidad revolucionaria y que conformó y dio paso a una nueva élite política, ¿no? Los trabajos de Jimena Queque, de Carlos Uneus, entre otros. También se ha identificado en esta época que la juventud dio origen, especialmente asociado a la aparición del movimiento de izquierda revolucionario, fue una expresión de microsociedades que generalmente generaron estilos de vida distintos y con alto grado de autonomía respecto a los adultos. Por lo tanto, que se ha estudiado mucho el mundo juvenil y la cultura revolucionaria asociado a lo que se conoce comúnmente sector partidario. El historiador norteamericano creo que es, Barry Melech, ha planteado que la reacción negativa de los sectores de izquierda y derecha ante el hipismo demostraría la profundidad y el quiebre producido por el cambio generacional en el mundo juvenil, más allá de las diferencias políticas de clase. Es decir, tanto de la derecha y la izquierda habría sido refractaria al hipismo y por lo tanto los cambios que se estaban produciendo no eran solamente políticos de clase, sino que también generacionales. Frente a todos estos planteamientos, es interesante que la historia de las juventudes comunistas en esta época ha sido bastante estudiada. Contamos con varios trabajos de mucho interés. Se ha estudiado, por ejemplo, el papel de la juventud comunista en la nueva canción chilena, el papel de la juventud comunista en las brigadas muralistas, la famosa Ramona Parra, el papel de la juventud comunista en la publicación de la revista Ramona, que era una revista juvenil que se editó durante 2 años, en los años de la Unión Popular, que todo esto indicaría también el papel de la juventud comunista en el ámbito del arte, de la pintura. Todo indicaría que estos trabajos ya nos daban las primeras luces de que en realidad la organización era menos ortodoxa de lo que normalmente se había considerado, que era más tolerante a los cambios generacionales, y que en realidad la cultura juvenil comunista y la cultura comunista, como lo señaló Alfonso Salgado en uno de sus trabajos, estaba en esa época que nos interesa abordar en esta ponencia, viviendo un proceso de cambio.
y que por lo tanto, de alguna manera ya entregaban las primeras pistas respecto a la necesidad de matizar esa visión homogénea y total de la organización que se tenía del Partido Comunista, como se lo han planteado los primeros estudios sobre el Partido Comunista de los años 80 y 90. Frente a estas discusiones, ¿qué es lo que voy a plantear yo? Nosotros arrancamos del supuesto que las indagaciones sobre la izquierda y el Partido Comunista que se realizaron después del golpe de Estado del 73 se centraron de manera correcta, me parece a mí, y me parece que bien, se centraron en comillas, en las insuficiencias teóricas que tenía la izquierda. ¿Ah? Y especialmente al fuerte raigambre stalinista en el caso de los comunistas. Sin embargo, y esto es lo que me parece importante resaltar, es que esta visión, a la larga, se terminó provocando una mirada homogénea sobre la izquierda, la historia de la izquierda previa al 73. Esta mirada homogénea impidió o ha impedido del todo, ya hay varios trabajos que lo han hecho, que han podido matizar en realidad, consideraciones tales, por conceptos tales como, comillas, la ortodoxia stalinista. No permitió esta mirada homogénea hacer una evaluación de la evolución histórica de la ideología y de la práctica de la izquierda chilena. Entonces, el supuesto del cual quiero plantear hoy día es que la ideología y la práctica de la izquierda no fue tan hermética ni tan homogénea como se ha planteado en los trabajos de los años 80 y 90. En este sentido, lo que yo voy a proponer es que la ideología marxista-leninista no fue algo artificial o un mero envoltorio superficial de la praxis comunista. Por el contrario, fue un factor que permitió conectarse con la realidad y las organizaciones sociales de la época, pero fue un marxismo-leninismo que, producto de los acontecimientos de la época, de los acontecimientos nacionales e internacionales, de la recepción local, de lo que vivía el país, sufrió adaptaciones y aclimataciones locales, incluida una reflexión teórica sobre la democracia y la vía chilena del socialismo y sobre la juventud y la realidad que vivía. Por lo tanto, esas ortodoxias teóricas me parece que son necesarios, a la luz de la historia que estamos examinando, matizar. La hipótesis que planteo a propósito de este debate es que durante la Unidad Popular y antes de eso incluso, las juventudes comunistas fueron capaces de constituir una, comillas, cultura juvenil revolucionaria peculiar, que rivalizó con la representada por la nueva izquierda, que era partidaria de la lucha armada y que era crítica al estalinismo, y que no fue ajena, por otro lado, a la recepción viendo la juventud chilena, ¿no? Los coléricos, ¿no? La adhesión a la Unión Soviética, incluidos los resabio estalinistas, la recepción de la revolución cultural que vivía el país y la conexión con la lucha social de la época, fueron, digo, en este planteamiento, algunas de las claves que permiten entender por qué los jóvenes comunistas, la organización de los jóvenes comunistas se convirtieron en una organización de masa en aquellos años. En este sentido, ideología y práctica se articularon para dar origen a una cultura política atractiva que permitió la expansión de la juventud comunista. Hasta ahí la discusión y hasta ahí la hipótesis que quiero plantear, ¿no? Ofrecer la historia de una juventud menos homogénea, menos cuadrada, ¿no? De la que hemos tenido una imagen hasta el día de hoy, donde incluso el marxismo-leninismo no se convertía en una roca imposible de discutir, ni de debatir, ni de elaborar. Esta investigación, lo que voy a presentar a continuación, un poco la reconstrucción histórica que quiero hacer, les voy a contar brevemente ahora, está hecha en base mucho a las fuentes de la época, ¿no? Pero también a numerosas entrevistas que realicé a una treintena de antiguos militantes de la Juventud Comunista, hombres y mujeres, que ocuparon distintas responsabilidades en la organización, que militaron en esa época, que dejaron de militar después, que militan hasta el día de hoy, que hay distintas suertes. Y la verdad que la historia oral fue un súper buen complemento para poder terminar de armarme la idea que tenía respecto a estos planteamientos que estoy haciendo, ¿no? Una primera
primer momento, ¿no?, de esta historia, quise contarlo desde el año 68, que es la primavera de Praga, cuando se produce en agosto, segundo semestre del 68, la primavera de Praga, la invasión rusa soviética a Checoslovaquia, hasta el triunfo López. En esta época estuvo súper entrelazado, porque la historia de Chile fue así en esa época, muy entrelazado lo internacional con la construcción nacional. Fue una época en que la juventud comunista y las fuerzas de izquierda y, bueno, el país en general afrontó un conjunto de hechos muy abigarrados, muy complejos, ¿no? Fue una época, a las fines de los 60, principios de los 70, de gran incremento de la movilización social, los pobladores, los estudiantes, etcétera, el movimiento sindical también. También fue una época fines de los 60, principios de los 70, de gran popularidad de la lucha armada a nivel continental, que estaba algo a contrapelo, ¿no?, o que era crítica del gradualismo, el reformismo de los comunistas chilenos. Fue la invasión soviética a Checoslovaquia, que estremeció a nuestro país, fue un tema que golpeó mucho la política nacional. Fue también la época del incremento de la popularidad de la nueva cultura juvenil colérica, el rock, el hipismo. Fue la época de Piedra Roja, el primer festival de rock en Chile, que fue muy visto con mucho desdén por los comunistas chilenos. Por lo tanto, para el Partido Comunista, la juventud se convirtió en una herramienta bien importante para poder desarrollar planteamientos y políticas y prácticas culturales alternativas ante estos tópicos. En esta materia, la juventud comunista va a destacar sobre todo en lo que los comunistas denominaban como, comillas, la batalla ideológica, ¿no?, que era la defensa de la vía chilena al socialismo, ¿no? Antes, especialmente los críticos de, comillas, la nueva izquierda y los sectores que estaban a la izquierda del Partido Comunista. En ese sentido también la dimensión internacional de la política le dio un carácter emancipador y democrático a la adhesión al marxismo-leninismo. Ser comunista y defender a la Unión Soviética era defender también a Vietnam, que fue el gran símbolo de la época. Grandes movilizaciones en Chile contra la guerra de Vietnam, entre las marchas famosas del año 65-68, el famoso disco Quilapayún, que se llamó Por Vietnam, que editó el sello musical de la Juventud Comunista. Representó este carácter libertario y de liberación nacional para los jóvenes comunistas de la época. Entonces, en el fondo, señalar cómo este ideario, esta ideología, no tuvo un significado unívoco ni permanente, ¿no?, para todos los jóvenes. Y en este sentido me parece un argumento interesante, que lo pudimos descubrir sobre todo en base a la historia oral y algunos documentos, es que más o menos entre el año 65 y 70, o 64, 70, el segundo lustro de los 60, de manera sistemática, dirigentes nacionales y regionales de las juventudes comunistas viajaron a la Unión Soviética y a Berlín a cursos de formación política, donde estudiaban comunismo, ¿no? Estudiaban economía, estudiaban el capital, estudiaban filosofía política, etc. Se quedaban cursos que duraban alrededor de un año y volvían. Por lo tanto, en este sentido, me parece que esto es un argumento bien importante para señalar que la adhesión al marxismo-leninismo era algo que no era solamente algo accidental, sino que se estudiaba, y que la preparación de los cuadros intermedios y nacionales de la Juventud Comunista sí tenían una formación o un estudio sistemático en esta materia. Entonces, no era simplemente una decisión irracional. Entonces, en ese contexto, de hecho, como me contaron algunos de mis entrevistados, les tocó, estando en viaje a la Unión Soviética, les tocó la invasión checa, la invasión rusa a Checoslovaquia, lo cual generó un remesón en la Juventud Comunista. ¿Pero en qué sentido? Si bien surgió un grupo disidente, especialmente al nivel de la universidad, que a la larga no tuvo un gran impacto, un grupo liderado por un personaje que fue muy famoso en esa época en la Jota por su liderazgo disidente, era Sergio Cochín Muñoz. Todo indica que al final no tuvo un gran impacto dentro de la organización, pero lo que sí fue más impactante, que frente a la invasión rusa de Checoslovaquia, la Juventud Comunista, como era la que tenía que debatir con los sectores más críticos, generó una reflexión sobre el marxismo-leninismo, sobre la democracia y sobre la vida chilena.
era la época donde estaba muy presente el camino que estaba cruzando el Partido Comunista de Italia, el legado que había dejado el dirigente comunista italiano Palmiro Togliatti, su memorial de Yalta y lo que Palmiro Togliatti había llamado las vías nacionales, ¿no? Y de alguna manera estas discusiones estuvieron en la génesis después de lo que fue el eurocomunismo. En este caso es muy notable el texto que escribió un estudiante de filosofía de la Universidad de Chile, que era miembro de la Comisión Ejecutiva de la Juventud Comunista, se llama Carlos Cerda, que escribió un libro que se llama El Leninismo y la Victoria Popular, muy inspirado en Togliatti y las vías nacionales, donde hay una reflexión sobre democracia y socialismo en Chile, contra la lucha armada, algo que también hizo Jorge Insunza, que venía de la Juventud Comunista también, ¿no? Más allá de los contenidos de estos debates, nos parece importante resaltar que sí hubo una reflexión, que sí había una vuelta de tuerca, un intento de vuelta de tuerca dentro de los márgenes de esta ortodoxia, ¿no?, del marxismo-leninismo. Entonces, en este contexto de fines de los 60, principios de los 70, esta reflexión teórica convierte a los jóvenes comunistas en los grandes espadachines contra el MIR en particular, cuestión que se va a ratificar mucho en el sexto congreso del 69, en donde los principales dardos políticos de la juventud comunista fueron hacia, comillas, lo que ellos denominaban como la autoizquierda, y también de alguna manera crítica, por otro lado, a los llamados coléricos, a los rebeldes sin causa, aunque con más indulgencia que con años anteriores, ¿no? Realmente por el lado de los coléricos, lo que los jóvenes comunistas más rechazaban era el consumo de la marihuana, y también era muy criticado, en la época que se empezaron a formar los fans club. Habían fans club de Pollo Fuente, Leonardo Fabio, Salvatore Adamo, y eso para los jóvenes comunistas era considerado toda una alienación, etcétera, ¿no? Entonces aquí, en esta área, en este elemento, encontramos estos resabios conservadores y ortodoxos, ¿no?, que existían en la juventud comunista, que era muy evidente. Hay un montón de anécdotas que las memorias y nuestros entrevistados nos contaron al respecto, ¿no? Tal vez una de las más conocidas la contó Eduardo Carrasco, el integrante de Quilapayún, respecto a una canción del Che Guevara en el disco Por Vietnam, o las anécdotas sobre las opiniones sobre la película El Doctor Chivago, ¿no?, basado en el libro de Pasternak, etcétera, ¿no? Habían esta ortodoxia, y habían esta conservadurismo culturales, pero que eran también muy propios de la época, por cierto. Pero esto coexistía, y esto también me lo dio mucho la entrevista, con el gusto dentro de los jóvenes y las jóvenes comunistas por el rock and roll, por los coléricos soviéticos, ¿no?, que estaban muy representados por un poeta que se llamaba Yevgeny Yevtuchenko, que vino a Chile en el año 67 y fue todo un rockstar, por lo que representó el cambio generacional que implicó la minifalda, ¿no?, que fue toda una cosa muy impactante para la época, la división frente al sexo y el matrimonio, el papel de la mujer en la política. Entonces, y un conjunto de estos temas culturales que mostraban que la juventud comunista, para mal no le valía no hacerlo, un proceso de cambios culturales, ¿no? Además, este elemento de ser capaz de incorporar estos cambios culturales, la juventud comunista lo unió a tener una buena fama de ser una organización de ser una colectividad que era organizada, que cumplía sus trámites y tenía métodos de trabajo. Además que se incorporaba métodos juveniles, como participar en la fiesta de la primavera, en fin, en actividades musicales. Y además una organización que trabajaba una estética con colores, con canciones, con marchas, ¿no?, que lo hacía ser muy llamativo. Y una militancia de esa época, que como la llama un politólogo italiano, un historiador italiano, para el caso del Partido Comunista Italiano, dice que era el hiperactivismo, ¿no?, que se puede resumir en tres actividades: los jueves proletarios, las brigadas de propaganda y los domingos insurgentes. O sea, el joven y la joven militante comunista, los jueves proletarios iba a la fábrica, los días de semana iba a las brigadas de propaganda, que en la época lo opera las Ramona Parra o las brigadas Venceremos, que trabajaban toda la noche, y los domingos insurgentes era ir a vender el silo y hacer los casos a casa. O sea, viejo, la vida que tenías tú era ligado, digamos, a un activismo permanente. Y esto va a tener sus principales expresiones a fines de los 60, con el triunfo, después de 13 años de
de hegemonía demócrata cristiana, en el año 69, la Juventud Comunista logra poner a uno de sus dirigentes como presidente de la FECH, Alejandro Rojas, en una época que se consideraba que quien ganaba la FECH ganaba las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces las elecciones de la FECH eran un hito político muy importante. Una vez que se puso, bueno, y esa militancia es la que va a participar activísimamente en la campaña de Salvador Allende, ¿no? Los jueves proletarios, los domingos insurgentes, las brigadas de propaganda. Luego, en los años de la Unión Popular, como lo ha señalado Tomás Mulián, los años de la Unión Popular fueron vividos como una fiesta, ¿no? Y bajo un clima subjetivo de revolución. Y de una gran actividad, ¿no? Y de mucha actividad, en donde la invitación que hizo la Juventud Comunista en estos años fue, comillas, cito textual, ser parte invitar a la Juventud a ser parte de construir la historia. Esa fue la gran interpelación que hizo la Juventud Comunista y que generó gran adhesión. Los cálculos que tenía la Juventud Comunista era que hacia el año 69 pasó de 23.000 militantes, hacia el año 73 pasó a tener 90.000 militantes. O sea, se triplicó su militancia en cosa de 3 años. Las principales actividades de la época eran el trabajo voluntario, la participación en las elecciones, la actividad en la Juventud Comunista. En el nivel de las elecciones estudiantiles siguieron siendo muy importantes para la Juventud Comunista, tanto a nivel de secundario como universitario, con varios triunfos y lograron mantener a la FECH, que en ese tiempo era nacional, en manos de las fuerzas de izquierda. El trabajo voluntario, que fue quizás la actividad más masiva de la época, ¿no? Con gran convocatoria, y que fue tal vez el espacio en donde la Juventud Comunista y los jóvenes de izquierda de la época, dirigentes, militantes, donde más pudieron participar y trabajaron. Pensemos el aporte que hizo el trabajo voluntario durante el paro de octubre del 72. Y también, como ya lo señalaba, también tuvo gran importancia la batalla ideológica, ¿no? Como le denominaban en aquella época, en donde la Juventud Comunista logra incorporar nuevas temáticas, ¿no?, que le permitieron aproximarse al mundo juvenil. Acá, para quienes no la conozcan, ha sido bastante estudiada y objeto de algunas tesis y artículos, la revista Ramona, que tuvo como primer director a Manuel Fernando Contreras, un sociólogo, tuvo Carlos Berger, y un conjunto de periodistas y periodistas, no todas ellas militantes del Partido Comunista, pero que le dieron una impronta especial a esta revista, que fue concebida justamente como una herramienta que fuera capaz de llegar a un espectro más allá de la militancia comunista, que se abrió a temáticas muy, muy novedosas para la época, como tener imágenes de mujeres desnudas, el tema de las drogas, el tema de la prostitución, de la sexualidad, el rock and roll, el hipismo. En realidad fue una revista para muy heterodoxo para la época. Y fíjense que las únicas discrepancias que hemos podido detectar entre la Juventud Comunista y el Partido Comunista en aquella época no son por factores de línea política, no tradicionales, sino que más bien tensiones generacionales muy derivadas de todas ellas en función de lo que pasaba con la revista Ramona. De esta manera, las nuevas tendencias se fueron incorporando muy de la mano también con una militancia muy masiva que hizo necesario incorporar nuevos temas y que controlar. Si ustedes piensan que la mayoría de la militancia hacia el año 73 tenía 1 o 2 años de militancia en la Juventud Comunista, por lo tanto la posibilidad de controlar, digamos, todo lo que estaba ocurriendo ahí era muy difícil. También fue importante en aquella época la irrupción del papel de la mujer, ¿no? Donde la Juventud Comunista siempre había tenido encargadas femeninas. Destacan en aquella época la Francisca Rodríguez, que implicó el inicio de un proceso de reflexión sobre el papel político de la mujer, que estaba ya ahí presente, lo pudimos detectar, y también una cosa cuantitativa del aumento de las mujeres militantes en la política. Algo que también se podía constatar ya hacia fines de los meses previos al golpe de Estado. Para terminar, me parece que es posible señalar que en este periodo de los años de la Unión Popular, la Juventud Comunista vivió su momento con mayor desarrollo e influencia política, social y cultural de su historia. Fue la fuerza a nivel de lo universitario, muy representativa en lo secundario, gran presencia a nivel territorial, gran presencia a nivel de la cultura, la música, la lectura,
presencia electoral, que es algo que no mencioné, en marzo del 73 eligió 4 diputados, solo de la Juventud Comunista, y todo este gran vigor y desarrollo de la organización se puede simbolizar en el acto de cierre del 7º Congreso de la organización, que se llevó a cabo en 1972, con un estadio nacional colmado de personas en una gran fiesta. La Juventud Comunista fue una entidad, una colectividad política compleja, que no se agota, me parece a mí, en definiciones basadas en oposiciones binarias, que posteriormente fueron muy usadas para describir a la izquierda chilena. En estas definiciones de dogmático ortodoxo, conservador cultural o contracultura, democrático, estalinista. Me parece que son visiones que simplifican una experiencia militante más compleja, abigarrada y contradictoria, y que su masividad no se explica solo por ingenuidad o ceguera a nivel teórico o por pura irracionalidad de sus militantes. Conciencia, elaboración política, reflexión teórica y activismo militante estuvo en la base de las fórmulas representadas por las juventudes comunistas durante estos años. Yo, Nicolás, me quedo por aquí y quedamos a la fase siguiente de la actividad. Ya, muchas gracias por tu presentación, Rolando. Creo que deberíamos, la primera ronda, ojalá que las personas que tienen alguna duda, primero escriban en el chat para ir en el fondo haciendo como una tipo asamblea, un tipo de ir tomando palabra para que hagan las preguntas correspondientes. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta y por mientras la gente podría escribir en el chat si quieren, tienen alguna consulta sobre lo que acaba de presentar recién Rolando. Quiero un poco retomar lo que tú mencionaste al principio con respecto a este análisis que se hace posterior al golpe de Estado de 1973, que desde la sociología principalmente hay mucho análisis sobre las insuficiencias teóricas de lo que venía a ser la UP y los periodos previos, que es lo que se conoce como la vía chilena al socialismo durante los 60. Entonces, tú hablaste en un momento de que dentro de las juventudes comunistas estaba muy latente que había una batalla ideológica con respecto a la nueva izquierda, que era la principalmente ligada al MIR, perdón. Ahí yo te quería consultar concretamente dónde se daba esta disputa o esta batalla ideológica, porque si bien uno puede verlo a través de revistas teóricas, como puede ser, por ejemplo, Punto Final, la revista Principios, Arauco, por nombrar algunas, sobre todo Punto Final es una revista que tiende a polemizar, sobre todo con respecto a las vías. Está de más decir que la derrota del 64 genera hartas tensiones con respecto al interior de la misma izquierda con respecto a cuáles son las vías y el camino que se tiene que tomar. Entonces, como para concretizar, te quería consultar con eso, si esta disputa ideológica que veían las juventudes comunistas se daba en el ámbito de la polémica partidista a través de revistas de debates teóricos, se daba a través de la praxis política, a través de cuáles eran las estrategias que se iban a tomar en determinadas elecciones, etcétera. Como que eso en particular quería preguntar. Acá hay otra pregunta de José. José, no sé si la quieres decir cómo activar tu cámara o la leo. José, ¿tienes desactivado el... Ah, sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí sí. Dale nomás. Sí, Ya anoté la de José, bueno, ¿no? primero que nada, buenas tardes, profesor. Rolando, quería contar, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya. Mire, la pregunta va principalmente basa a lo expuesto. ¿Por qué? Porque usted plantea esta dicotomía entre la ideología y la praxis política. Entonces me gustaría que si usted pudiera profundizar un poco más, ¿cuáles han sido estas diferencias que había entre la Juventud Comunista y el Partido Comunista? En base a lo que expuso sobre la revista Ramona. Me parece muy interesante porque, en el fondo, saber un poquito más qué pequeñas diferencias pueden existir entre la juventud y el Partido Comunista. Genial. Hay una tercera pregunta que es de Renata Matos. No sé si las quieres decir abiertamente o si Rolando lee lo que pusiste en el chat nomás.
Ya, nos quedamos con eso. Rolando, ¿la viste, cierto, la pregunta? ¿Sí? Ah, ya, genial. Yo creo que podríamos con estas tres dar una primera ronda de respuesta. Gracias por la pregunta a los compañeros y a la compañera. Sobre la batalla ideológica. Se da, viejo, claro, nosotros, y eso es un poco una apuesta, ¿no? Pero esta batalla ideológica se da, por sobre todo, en las universidades, viejo. Y se daba durísimamente en las universidades. Combo a combo, pelea contra pelea, palo contra palo. Y de hecho llegó a tal nivel la batalla ideológica, que pasó a ser mucho más que ideológica, con niveles de enfrentamiento físico y de violento que tuvo su momento más álgido con la muerte del militante del MIR, de apellido Ríos, en el mes de noviembre, si no me equivoco, de 1970, en la Universidad de Concepción, que se enfrascaron a un cruce de tiro porque se agarraban a balazo, las brigadas salían a rayar, etcétera, se agarraban a balazo, y muere este militante del MIR, del apellido Arnoldo Ríos. Entonces te quiero decir que en las entrevistas que yo hice, los recuerdos de las personas están súper ligados a esa característica de la batalla ideológica, ¿no? Que la batalla ideológica tuvo una dimensión sobre todo del cotidiana, ¿no? No era algo no era una cuestión teórica que la resolvía, digamos, leyéndote la quinta tesis de Marx o la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Sino que al yo pedirle la instancia que está delante mío, también le voy a pedir que si alguien puede apagar eso, gracias. Entonces, estaba diciendo que el enfrentamiento y la lucha ideológica, la batalla ideológica, tuvo una dimensión teórica, ¿no? Que es la que nosotros examinamos en Producto Final, en Principio, o en Ramona, en las revistas teóricas, pero que fue sobre todo una cosa muy dramática en la vida cotidiana. Me recuerdo ahora de una estudiante de sociología comunista, de la juventudista, que me decía, mis recuerdos en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile no son buenos, me decía, porque ella, por ser de la juventud comunista y en sociología no eran justamente los más importantes, estaba muy disputado con otros sectores, ella tenía mal recuerdo, porque era como muy violento, y que ella una vez la habían zamarreado, digamos, y había tenido tenía muy mal recuerdo de ese sentido. Entonces, sí, el enfrentamiento fue literalmente, enfrentamiento y batalla, ¿no? Y aquí me gustaría recordar, fíjense que cuando se produce la invasión a Checoslovaquia, había un programa televisivo y invitan a varios dirigentes políticos para discutir la invasión a Checoslovaquia. Y el Partido Comunista apoyaba la invasión, era una de las únicas fuerzas que apoyaba la invasión, y la dirección del Partido Comunista envía a un dirigente de la Juventud Comunista. No va Orlando Millas, no va Luis Corbalán, no va Gladys Marín a defender, sino que va un dirigente universitario de la Juventud Comunista a defender las posiciones del Partido Comunista. Y se enfrentan en el debate ahí con Miguel Enrique, con José Joaquín Brunes, con los otros representantes de distintas fuerzas. Entonces, sí, en ese sentido la DEC, que era la Dirección de Estudiantes Comunistas, que tenía una gran solidez política y teórica, jugó un papel ahí muy destacado, ¿no? en la batalla de la idea, ¿no? Entonces sí, tiene como esa dimensión muy en la práctica, ¿no? Por sobre todo. Y me parece que es bien importante entenderla así, para poder de esa manera comprender lo que uno después lee en los documentos. Respecto a Ramona, mira, lo de Ramona, yo, en el texto que yo presenté, José, yo lo toco así muy a la pasada, porque Ramona es como para hacer un trabajo aparte. Esto que yo me sostengo en esto, en un trabajo que publicó mi colega Alfonso Salgado, que está publicado en un libro que se llama Un trébol de 4 hojas. Ahí Alfonso cuenta y hace un texto muy preciso sobre esto, que me parece, no me acuerdo si el primero o el segundo número de Ramona, la revista saca un número de una nudista. En ese tiempo habían surgido lo que llamaban los cabarets, una cosa así. Entonces entrevistan a una joven que se ganaba la vida en uno de estos boliches, ¿no? Como nudista. Y publican una foto de ella trabajando, digamos, ¿no? Desnuda totalmente, en la revista.
y provocó un remesón, fueron citados, llamados, tensiones aquí y allá, entonces se puso en cuestión cuál era el nivel de independencia y cuáles debían ser los contenidos que tenía la revista Ramona, ¿no? Y cuál debía ser la orientación, hasta dónde podía llegar, comillas, esta apertura, ¿no?, de Ramona, ¿no? Que ciertamente esta gran abertura de temas no era siempre bien vista por los adultos. Entonces, en ese sentido, esa historia que rescata ahí Salgado en ese trabajo, le sirve a él para justamente plantear y sostener esta idea de las tensiones generacionales que se dan en esta época, entre la juventud y el partido, entre la juventud y el partido, ¿no? Que no fue una relación tan prístina y de total acuerdo entre todos, y que también están estas diferencias generacionales. Entonces la revista Ramona como ejemplo de una revista con contenidos que rompían con lo que normalmente se conocía como la ortodoxia, ¿no?, con el conservadurismo comunista. Entonces, en el fondo, los problemas con Ramona es que Ramona era considerada a rato muy liberal, ¿ya? Muy liberal. De hecho, había una sección que había empezado, una sección de consultas. Entonces, era muy chistoso porque tú escribías, decía, bueno, ¿cuáles son los problemas del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lucha de clases? Y se contestaban preguntas en ese tono, ¿cuáles son los problemas de la vida política? Pero al final deriva en un consultorio sentimental. De jóvenes, de hombres, mujeres que decían, bueno, peleé con mi pololo, ¿qué lo debo hacer? Entonces había mucho espacio en una revista muy juvenil, que de alguna manera rompía los estereotipos de la imagen de la juventud comunista tan conservadora. Respecto a la pregunta que hacía, a ver, decía Renata, sí, efectivamente, no es que la juventud comunista no estuviera de acuerdo con la lucha armada en los 60. Todo el Partido Comunista no estaba de acuerdo con la lucha armada en los 60 hasta el 73. ¿Ya? Entonces, ningún militante comunista, y los militantes comunistas que estaban de acuerdo con la lucha, disculpe, parece que hay alguien que puede apagar el micrófono. Ahí lo acabo de decir. Hay una persona que está con el micrófono. Ahí. Sí, Ya, gracias. Ahí sí. Dale. Entonces, lo que quiero decir es que la persona que estaba de acuerdo con la lucha armada se retiraba del Partido Comunista. Así de claro, digamos, ¿no? Y bueno, lo que tuvo después, ¿qué impacto tuvo después con la formación del Frente Patriótico? Bueno, muchos militantes, evidentemente, muchos militantes de la Juventud Comunista después fue parte del Frente Patriótico, pero eso es otra historia, porque ahí entre medio tuvo que ocurrir el golpe de Estado en 1973 y un redireccionamiento de la historia, ¿no? Y de los caminos de la historia que se reordenaron de manera distinta a partir del golpe de Estado. De alguna manera puso en tensión y cuestionó justamente esta apuesta que había hecho el Partido Comunista por la vía chilena del socialismo, por la vía pacífica. Pero sí, digamos, relación con el Frente Patriótico, relación porque sí, que gente que fue militante de la Juventud Comunista después fue del Frente Patriótico. Por eso es más o menos normal en la militancia comunista, porque los jóvenes después pasan a militar en las organizaciones de los mayores. Entonces, sí, en ese sentido tuvo relación. Sobre si que las juventudes comunistas recibían instrucciones de Moscú, la verdad que eso es un tema que es como muy típico de la historiografía comunista, respecto a esto de que si era verano en Santiago, pero estaba nevando en Moscú, los comunistas andaban con parca igual acá en Santiago, ¿no? Esa metáfora de que había un seguidismo total. La verdad que la historiografía, desde los tiempos de la historiadora rusa Olga Ulyanova, yo creo que el principal aporte, digamos, la que principalmente aportó en esa línea, en caso de Chile, ha puesto en tensión, digamos, y ha descartado esta idea de que las juventudes comunistas eran dirigidas por los soviéticos, digamos. Eso la verdad que hoy día creo que ni siquiera un poco, que no está ni siquiera en el tapete de la discusión, ¿no? De hecho, lo que hoy día sabemos que los soviéticos tenían re poco interés por Chile en la década de los 60, 70, ¿no? Están los famosos archivos Mitrokhin, que han revelado, digamos, esta y otras cuestiones. En los últimos trabajos que publicó la fallecida colega Olga Ulyanova,
ella pudo recoger, digamos, entrevistas la entrevista entre Mikhail Suslov y Corbalán, donde ellos tenían diferencias, y la verdad que eso un poco ya no es tema, ¿no? Me pregunta si la Juventud Comunista se mantenía dentro del programa López como el PC adulto. O sea, no, la Juventud Comunista fue absolutamente dentro de apoyo a la Unidad Popular. Eso es un poco lo que yo conté hoy día. O sea, la Juventud Comunista, uno de sus factores identitarios durante la Unidad Popular fue enfrentarse al MIR. ¿Ya? Ser joven comunista era ser numerista. ¿Ya? Era como, siempre la identidad uno la tiene como diferenciarse de otro. Cuando tú eras joven comunista era porque no eras del MIR y no tenías relación con el MIR. Entonces no se mantuvo en la posición, digamos, más radical del MIR, ¿no? De hecho, eran los grandes adversarios, ¿no? Los grandes adversarios. Después Ángel González me pregunta si que la Juventud Comunista tenía desafección sobre Allende. La verdad que la Juventud Comunista, lo que yo pude percibir, digamos, yo hice, como les contaba, mi trabajo data del 56, entonces he podido rastrear la participación de la Juventud Comunista en la campaña de Allende del 58, en la campaña de Allende del 64 y en la campaña de Allende del 70. Y la verdad que entrevistando a estas más de 30 personas, examinando las fuentes, etcétera, no pude encontrar desafección hacia la figura de Allende, y al contrario, ¿no? La Juventud Comunista fue muy allendista, ¿no? Fue muy allendista, muy seguidora de Allende, y no estaba un cuestionamiento a la figura de Allende, ¿no? Y fíjate que el grupo que tuvo una posición más crítica desde posiciones de izquierda dentro de la Juventud Comunista fue la que encabezó Cochín Muñoz, el 69, y que se marginan de la Juventud Comunista el 69, pero que no tiene más impacto que eso. Entonces, en general, no, al contrario, ¿no? Los jóvenes comunistas y las jóvenes comunistas se sentían muy cercanos a Salvador Allende, ¿no? No pude encontrar nada que dijera lo contrario. Disculpa, Rolando. Bueno, dígame. Sí, no, solamente comentar que yo creo que con las dos preguntas de Patricia, yo creo que ya podríamos como ir dando un cierre. Hola Patricia, ¿cómo estás? Gusto saber de ti. Sobre la relación de la Juventud Comunista con la lucha armada fue similar a lo que pasó en el Partido Comunista. Algunos sectores de la Juventud Comunista se entusiasmaron mucho con la lucha armada, y algunos sus militantes fueron algunos de los principales militantes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y de los organismos armados del Partido de la Juventud, y otros sectores de la Juventud Comunista fueron muy reacios, o totalmente reacios a la lucha armada, y se terminaron retirando del Partido Comunista por su adhesión a la lucha armada, entre ellos Alejandro Rojas, que fue presidente de la FECH, o Alberto Ríos, que fue el presidente de la FEUT, ambos, o el Quilapayún, todos ellos se retiraron en el año 79, 80, o Ernesto Otone, que se retira en el 82, por mencionar algunos. Entonces, no es homogénea la relación de la Juventud Comunista en la lucha armada. Hay visiones de cercanía y de crítica hacia ella. Hay una pregunta de Eileen que me gustaría contestar. Sí, obvio. Estoy viendo algo usted. Hola Eileen. Respecto a la cultura, bueno, fue algo que traté de explorar bastante en este trabajo, y claro, la cercanía fue 19 horas. Fue mucho por el lado de la música, donde está la presencia del Inti Illimani, el Quilapayún, de Víctor Jara, fue muy importante para el desarrollo de la música, y básicamente lo que fue la conformación del sello DICAP, ¿no? Que logré indagar algo sobre DICAP, hay algunos trabajos monográficos sobre este sello, que fue el sello de la nueva canción chilena, y que como todas las empresas tiene sus luces y sus sombras. Para algunos tenían un recuerdo medio negativo por el tema de los derechos de autor, etcétera, pero en general el papel que juega DICAP, ¿no? Como una empresa organizada por la Juventud Comunista fue muy importante y muy relevante para el desarrollo de la cultura, y además que la idea de la cultura como cultura popular puesta al servicio de la organización, de
de las reivindicaciones. Entonces, sí fue una dimensión muy importante. Creo que allí se abrió un espacio que fue muy, muy importante para el desarrollo político de la organización. Ya. Siendo como las dos rondas de preguntas un poco que hicimos, para ir cerrando, quería particularmente agradecer a Rolando por querer sumarse a esta instancia, por la buena disposición. Agradecemos a las más de 30 personas también que estuvieron constantemente presentes durante esta hora de duración. Comentar también que la próxima semana seguimos con este ciclo, donde va a presentar nuestro profesor Joaquín Fernández sobre el allendismo. Y eso, no sé si tienes algunas palabras del cierre, para el cierre, Rolando. No, solo agradecer por la invitación y que espero que les vaya súper bien en su jornada de historia y los recuerdos de la Unión Popular. Ya, muchas gracias, Rolando. Saludos a todos, que estén muy bien. Esto se va a subir tanto a Facebook como a Instagram, porque estamos grabando, para que ahí puedan retomar el registro en caso de que se les olvidó anotar algo o quieren volver a retomar algo de lo que mencionó Rolando. Así que muchas gracias por la participación y nos estamos viendo en las próximas sesiones. Adiós.